La masa molar de una sustancia es la masa expresada en gramos de un mol de ella, es decir, la masa expresada en gramos que tienen 6,02 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia. Voy a necesitar exclusivamente para calcular la masa molar la tabla periódica, y sin la tabla periódica no puedo determinar la masa molar. Y calculadora, aunque puedo no utilizarla, pero exclusivamente para determinar la masa molar voy a necesitar la tabla periódica. Veamos algunos ejemplos, desde lo más sencillo a algo más complejo, para ver cómo calculo la masa molar de una sustancia. Supongamos que quiero calcular la masa molar, y este es su símbolo, de la sustancia que se llama monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tiene la fórmula CO. Significa que una molécula de monóxido de carbono está formada por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, para determinar la masa de un mol de monóxido de carbono, debo tener en cuenta la masa atómica del carbono y la del oxígeno, y en cantidades 1 y 1. Por lo tanto, la masa molar del monóxido de carbono se determina como la masa atómica del carbono más la masa atómica del oxígeno. Busco en la tabla periódica la masa atómica del carbono. En algunas tablas periódicas, en lugar de figurar masa atómica, figura como peso atómico. La masa atómica del carbono en la tabla periódica figura como 12,011. Voy a poner por redondeo 12. Y le voy a sumar la masa atómica del oxígeno, que en la tabla periódica figura como 15,99. Lo redondeo a 16. Luego sumo 12 más 16, da 28, y la unidad va a ser gramos por cada mol. ¿Qué significa? Que un mol de esa sustancia, o sea, 6,02 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia, tienen una masa de 28 gramos. Y ahí terminaría el cálculo de la masa molar del monóxido de carbono. Vamos ahora con uno un poco más complejo. Vamos a calcular la masa molar del ácido sulfúrico. La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Por lo tanto, para determinar su masa molar, necesito considerar la masa del hidrógeno por 2. Me dice 2 hidrógenos. Entonces va a ser la masa atómica del hidrógeno por 2. Y le voy a sumar la masa del azufre. Pero tengo un solo azufre, así que no lo voy a multiplicar por nada. Así que va a ser más la masa atómica del azufre. Y por último, le voy a sumar 4 veces la masa del oxígeno. Así que será la masa atómica del oxígeno por 4. Entonces acá tengo el 4, que es este 4, y también tengo el 2 del hidrógeno, que es ese 2, y ninguno del azufre. Busco en la tabla periódica la masa del hidrógeno, que da 1, lo multiplico por 2, más la masa atómica del azufre. Voy a la tabla periódica y da 32. Y sumo la masa atómica del oxígeno, que es 16, y lo multiplico por 4. Esto da 98 gramos por cada mol para el ácido sulfúrico. Y por último, vamos a ver una más compleja porque tiene más cantidad de átomos. Vamos a considerar calcular la masa molar de la sacarosa, el azúcar de mesa, que tiene 12
carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Entonces, la masa de la sacarosa será la masa atómica del carbono por 12 más la masa atómica del hidrógeno por 22 más la masa atómica del oxígeno por 11. Así que sustituyo valores. Masa atómica del carbono es 12 por 12. Más masa atómica del hidrógeno, 1 por 22. Más la masa atómica del oxígeno, que es 16 por 11. Eso da 342 gramos por mol. Y sería el cálculo de masa molar de una sustancia grande y compleja. Antes de terminar, simplemente para aclarar, recordemos que si tengo que calcular la masa molar de una sustancia simple, por ejemplo, el dioxígeno es su masa, la masa atómica del oxígeno, por 2, o sea, 16 por 2, 32 gramos por mol. Pero si yo quisiera saber cuál es la masa molar de una sustancia simple, como el oro, solamente voy a la tabla periódica, busco su masa molar, que es 197 gramos, y esa va a ser su masa molar, 197 gramos por mol. Es decir, en las sustancias simples, la masa molar coincide con la masa atómica.